Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Enfoque Cimarrón, un programa de análisis, reflexión y mucho diálogo sobre diversos temas del acontecer social a nivel local, regional, nacional y también a nivel internacional. El día de hoy queremos dedicar este espacio para reflexionar sobre lo que ha estado ocurriendo en América Latina, particularmente algunos países como Ecuador, Chile, Argentina y el entorno en general de esta región importante que ha generado movilizaciones importantes, productos quizás del descontento que existe en la sociedad de la región de América Latina. Para abordar el tema, el día de hoy tenemos invitados especiales, nos acompaña Natalie, ¿qué tal? Un placer, muchas gracias. Y el profesor Osvaldo. ¿Qué tal? Gracias. Y aquí tenemos también uno ya de la vieja guardia, al profesor Héctor Macías. ¿Qué tal? Para cerrar la mesa del diálogo sobre esta temática que vamos a abordar. Vamos a hacer una pausa para que pueda disfrutar la cápsula que preparó el equipo de producción. América Latina se encuentra en un estado colectivo de malestar y desilusión, pues consideran que sus democracias y élites políticas no son capaces de lidiar con el declive económico y la creciente violencia. Según el artículo publicado por Crisis Group, alrededor de 3 millones de personas han huido de Venezuela desde el 2015. En Nicaragua, las brutales medidas represivas del gobierno contra manifestantes han tenido la misma respuesta inefectiva. Los gobiernos de El Salvador y Honduras han logrado reducir el número de asesinatos, pero no el poder que ejercen las bandas criminales en la vida de la gente. Y en Guatemala, la Comisión de la ONU contra la Impunidad está siendo desmantelada por el gobierno. Además, en México el presidente López Obrador planea continuar apoyándose en las fuerzas militares para hacer frente a los carteles, una estrategia que podría prolongar los altos niveles de violencia. Estudios de política exterior menciona que los gobiernos latinoamericanos y la ONU han intervenido para disminuir la crisis venezolana de refugiados y emigrantes y apoyan a sus vecinos Colombia y Brasil, como también a otros países que acogen a un gran número de venezolanos. Además, el gobierno mexicano planifica estimular la creación de empleo en el norte de Centroamérica para moderar la migración, aunque existen señales alentadoras en el reparto de la carga de trabajo. En cuestiones de desplazamientos y migración, los líderes regionales están respondiendo a las acciones que obligan a mucha gente a abandonar sus hogares con políticas de mano dura, medidas estrictas que empeorarán las cosas con seguridad. Política Exterior también sugiere que la Unión Europea debería estar preparada para movilizar el apoyo económico a las agencias de la ONU y las ONGs que están respondiendo a las necesidades humanitarias de los centroamericanos de camino a Estados Unidos y a los deportados que vuelven a sus países de origen. Retomamos el tema que acabo de señalar. Queremos dialogar sobre lo que está ocurriendo en América Latina. Yo me puse a revisar algunos indicadores del Banco Mundial y para ver los indicadores generales en términos de economía y en términos de las principales variables sociales de los países más relevantes de América Latina. Y si uno revisa los indicadores, por ejemplo, del Banco Mundial, es una de las regiones con las menores tasas de crecimiento en el mundo. Sin embargo, hay excepciones al interior, hay algunos países que les ha ido mucho mejor que a otros y quizás las economías más fuertes, como es el caso de Brasil, como es el caso de Argentina, como es el caso de México, son las que no están aportando mucho a la dinámica económica de la región y que permite que aparezca como una de las zonas o regiones en el mundo con menores tasas de crecimiento y en algunos de ellos, inclusive en decrecimiento, como es el caso de Argentina, el caso de Brasil y México, que crece, pero crece muy poco, ¿no? No sé si esto sea parte de la problemática que explica los acontecimientos recientes, que eso está generando falta de oportunidades para que la sociedad pueda cumplir con sus expectativas de bienestar y salga o haya decidido hacer manifestaciones importantes, fuertes, que hace tiempo no veíamos en esta región del mundo. Natalie, ¿cuáles son los comentarios que nos brindas con respecto a este tema? Bueno, la situación por la que está atravesando Latinoamérica en el presente es un poco delicada, ya como todos sabrán. Tenemos crisis política en Perú, protestas en Ecuador, estallido social en Chile, empeoramiento de la situación en Venezuela,
una falta de la transparencia o al menos un cuestionamiento de la transparencia de las elecciones en Bolivia, el retorno a la derecha en Brasil, un retorno a una centro-izquierda en Argentina y en general lo que se está dando es un cambio de énfasis, un cambio de enfoque a lo que antes se consideraba como fundamental, que es el crecimiento económico. Se está empezando a dar una tendencia al enfoque hacia el bienestar. ¿Por qué? Porque Latinoamérica está comenzando a presenciar, a demostrar algunos síntomas de lo que se conoce como el malestar de la globalización, en los cuales la sociedad demanda por la inclusión, hay mucha riqueza concentrada en pocas manos, una desigualdad que cada día crece más y la gente reclama por justicia social. ¿Cuáles son los puntos en común o algunos de estos puntos en común? En general está culminando una oleada de crecimiento económico que había comenzado en la primera parte del siglo, principalmente impulsada por el alza de los precios internacionales de las materias primas. Los estados están gastando más de lo que tienen, estamos en una situación de déficit público en muchas de las regiones de Latinoamérica. Hay una clase media, un sector medio que ha emergido durante la primera parte de este auge que recién mencionaba, que está insatisfecha, que tiene miedo de perder ese estatus que ha consolidado en los últimos años. Existen también una diversidad de grupos ideológicos extremos y eso en cierta forma marca la tendencia, o mejor dicho, la falta de tendencia hacia un paradigma o algún capitalismo claro, en este contexto donde se ha roto, donde se ha fisurado a partir de la crisis, creo yo, del 2008. No hay un modelo claro, no hay políticas en común y en general se caracteriza, como lo acabo de decir, por la desigualdad, por la percepción de que las clases más favorecidas, la percepción de que las instituciones han favorecido a las clases con más privilegios y no tanto a las clases más desfavorecidas. Profesor Osvaldo, a mí me sorprende el caso de Chile. Ya di un panorama general, Natalie, pero dentro de esos países, Chile parecía la excepción. Era un país que los indicadores económicos bien, estabilidad macroeconómica, parecía que había una situación favorable, pero la situación reciente nos indica, al parecer, otra cosa y problemas de la sociedad que no está resolviendo sus niveles de bienestar, que provocó este enojo, ¿no? Y esta reacción fuerte en el caso de Chile. Sí, es uno de los casos más comentados últimamente en los medios y por parte de los analistas, este estallido sorpresivo, porque sí, desde hacía algunos años se veía el caso chileno como una situación modélica, ¿no? Exacto. Ahora sabemos que las cosas pues no han ido tan bien, ¿no? Pero entonces sería bueno, yo creo, ir un poco más a fondo en el análisis, porque, bueno, para relatar rápidamente, el conflicto empieza por una cosa muy menor. Es el tema del incremento. Exactamente, el incremento no exagerado al precio del boleto del metro en Santiago, que es un medio de comunicación muy importante, ¿no? Y entonces ocurre que esto va a traer la oposición y la protesta de los estudiantes de los colegios, de las escuelas a nivel secundario. Van a iniciar un movimiento, le van a llamar evasión, van a convocar a la evasión, y que consiste básicamente en usar el metro sin pagar, ¿no? Saltar los torniquetes, ¿no? Y esto va a ser una cosa que va a comenzar a crecer. El gobierno no se va a reaccionar de manera importante, pero como no se detiene esto durante 3 o 4 días, comienza a llamar la atención y el gobierno comienza a tomar medidas, ¿no? Ya para tratar de impedir esto, para aplicar la ley, y entonces va a escalar el conflicto, ¿no? Bueno, la situación es que en Chile tenemos desde hace unos 20 días una situación de violencia, de protestas, de acción. ¿Sigue siendo solo de jóvenes? Bueno, inicia como un movimiento juvenil estudiantil, pero luego va a incorporarse otros sectores importantes de la clase media, de las clases populares, de las zonas marginales de Santiago.
va a llegar un momento en que esto va a traducirse en una serie de eventos de mucha violencia en Santiago, con saqueos, con incendio de locales, de edificios, con destrucción de las líneas del metro, y entonces el gobierno va a reaccionar torpemente, ¿no? Va a declarar estado de emergencia, una herramienta evidentemente legal, constitucional, pero exagerada a juicio de muchos, y entonces esto va a, en vez de calmar la situación, va a llevar a una mayor violencia, ¿no? Un momento muy reportado por los medios y muy comentado es una grandísima manifestación que se hace una semana más o menos, se le ha llamado, exageradamente también, se le ha llamado la manifestación, la marcha más grande en la historia de Chile. Bueno, se juntó más de 1 millón de personas, pero esto sí bajo un sentido pacífico, de protesta pacífica e incluso de corte carnavalesco, ¿eh? Porque hay mucha, claro, hay disfraz, hay música, hay baile, hay tambores, ¿no? En Santiago también, como aquí en Tijuana, hay una importante migración de gentes haitianas, ¿no? Entonces ellos han puesto el ritmo a las manifestaciones. Entonces, bueno, el caso chileno es interesante, ¿no? Porque aparte de esta descripción que podríamos hacer de todo el conflicto, bueno, pues está la pregunta, bueno, ¿qué está detrás de esto? ¿Por qué se genera esta situación, ¿no? Un país que ha tenido cambios importantes y, digamos, positivos. Se redujo la pobreza de manera importante, desde el 40% al 10%. La pobreza extrema también se redujo. Y sin embargo, bueno, pues hay un malestar muy marcado. Muy marcado, ¿no? Héctor, algunos comentarios para complementar estas primeras participaciones. Sí, yo coincido que uno de los factores que puede explicar algunos de estas expresiones en los países ya señalados, en principio tiene que ver con la distribución de la riqueza. Yo creo que ese es un problema histórico en la región y en varias partes del mundo, pero yo creo que no creo que pudiéramos generalizar cada caso a partir de una situación concreta. Yo creo que ha habido, en términos generales, la expresión de un malestar, por ejemplo, en Ecuador, en Chile, ¿sí? En Venezuela también lo ha habido desde hace tiempo por problemas en Bolivia, que ha estado más asociado, por ejemplo, el caso de Bolivia a la cuestión electoral, ¿sí? En el caso de Ecuador también fue por el incremento a precios de servicios. Y, por ejemplo, creo que en Chile, en el fondo, ha habido un cuestionamiento muy fuerte al sistema político, pero también al sistema económico. No hay que olvidar, por ejemplo, que en el caso de Chile hay un malestar desde hace muchos años y hay una exigencia, por ejemplo, en el sistema educativo, ¿sí? Que se ha ido privatizando y donde son los jóvenes que han estado exigiendo. No hay que olvidar también que Chile fue uno de los primeros países en América Latina que encabezó la privatización de los sistemas de retiro, ¿sí? Lo que conocemos en México como las AFORES, y que eso hoy en día, después ya de algunas décadas, indica que no ha respondido esa estrategia para generar ciertos niveles de bienestar. Por ejemplo, ahí podríamos tener dos indicadores. También la privatización, por ejemplo, del agua, que ha sido un elemento importante, un detonante importante, porque hay que olvidar, por ejemplo, en el caso de Chile, que me centro porque ha sido la expresión más fuerte, no ha sido únicamente en la capital, ha sido en varias partes del país, que se explica precisamente por el acceso a recursos, en este caso naturales, que han sido privatizados y que han tenido consecuencias en las condiciones de vida de la sociedad en general. En el caso de Bolivia, pues todo indica que ahí el principal factor es una cuestión política. Un tema político, ¿no? Es una elección que se me hizo parecida a las del 88 en México, ¿no? Es una cuestión política, al menos en principio el detonante es el proceso electoral, ¿sí? Y que eso está indicando también ya un cierto cuestionamiento de alguna parte de la sociedad hacia su propio sistema, incluso a quien está en el poder.
En el caso de Venezuela, pues ya sabemos que ahí hay un problema fuerte también. Y yo creo que también no podemos ahorita hablar de un bloque homogéneo en América Latina, y creo también que no podríamos encontrar un referente común en el plano ideológico. Me parece que hay diversificación, porque yo creo que si algo ocurrió en América Latina en los 60s y en los 70s, fue precisamente una polarización política a partir de posiciones ideológicas, muy claramente, ¿sí? De izquierda o de derecha. Y hoy no estoy cierto de que en América Latina pudiéramos caracterizar las confrontaciones, y porque ha habido vueltas también, ha habido vueltas sobre todo a partir de los procesos de democratización. Muchos de ellos empiezan en los 80s, ¿no? En Argentina pues la dictadura todavía en los 70s, Pinochet deja el poder a inicios de los 80s, entonces creo que ese malestar tiene, repito, explicaciones distintas, por causas diferentes, pero en principio yo sí coincidiría que en términos generales esas expresiones obedecen a un malestar que tiene que ver con la distribución de la riqueza y las desigualdades que finalmente existen al interior de estas sociedades. Bueno, ha sido un primer bloque bastante interesante, pero vamos a hacer una pausa para ver cuál es la opinión de usted con respecto al tema y regresamos para seguir dialogando con nuestros invitados. De Chile, que ahorita están en como un conflicto, unas guerrillas ahí. Aquí en México pues siempre andamos en conflicto. En Bolivia ahorita Evo Morales renunció. Por las noticias he conocido muchas información, malas informaciones, como las noticias de violencia, que les pegan a las mujeres, que a los niños cómo los maltratan. Bueno, ahorita ya no está nadie ciego de ver todo eso, sino que nos hacemos los ciegos, pero no vemos la realidad. Ahorita aquí en Tijuana conozco el nivel de delincuencia que puede ocurrir, por ejemplo, aquí en el centro, o lo que pasó recientemente en Sinaloa. Sí. O en la de México considero que era algo razonable, ¿no? Para nosotros es fácil decir que está mal el gobierno, pero pues es porque nosotros no vivimos allá, no sabemos qué es lo que ocurre. En cuanto a Chile, no considero la represión y todo, las guerrillas siempre para mí están mal. En Bolivia, pues lo ideal, ¿no? O sea, Evo Morales renunciando, entre otras cosas. Pues no, pero lamentablemente el gobierno es un corrupto y él puede hacer de nosotros como quiere. Un papalote, no podemos quejarnos. A veces sí y a veces no, como por ejemplo lo que pasó que dejaron libre al hijo del Chapo por la simple razón de que estaban salvando a más vidas, pero yo creo que era más importante haberla capturado. Sí. En México no considero. Bueno, se manifiesta en redes sociales criticando. Me tocó ver varias personas con cierto estatus muy influyente, ¿no? Que dicen que, no, pues que estuvo mal que lo dejara ir y todo. La gente que critica el movimiento para mí está mal. Pues no la manera, pero debemos de hacer, pues sí, levantar las manos, de abrir los ojos, porque en realidad ellos ponen que sí va a cambiar y no va a cambiar nada absolutamente. Entonces ellos se burlan del pueblo. Entonces lo que tenemos que hacer es manifestarnos en paz, pero que vean que nosotros ya estamos cansados de la situación, lo que está pasando. Sí, pero a veces hay gente que quiere llegar más lejos, aventando piedras, usando palos para atacar a las autoridades. Hay niveles y hay formas de las cuales se pueden manifestarse. No. En el caso de México, a mí me parece que por la vía más lógica, pues es apoyar a la gente pobre. Mi papá trabaja en seguridad escolar, me ha tocado que me comenta que no les quieren dar libros a los niños, o recortan presupuesto por robos o por corrupción, todo eso. A quejarnos, levantarla ahora sí como dicen, en marcha todos. Si él no cumple con sus obligaciones, como debe de ser, como presidente, como gobernador o como sea, pues entonces hay que manifestarnos de esa manera y echarle ganas adelante y no rajarnos ahora sí. Hace unos días me subí con una Uber. Ella viene de Sinaloa. Le dije esa misma pregunta y me dijo que está bien que dejen sueltos a los delincuentes, a los narcos, porque ellos mantienen el control. Pero vuelvo a lo mismo. Van a haber incluso mayor índice de delincuencia dejando libres a estos que arrestándolos. Bueno, se puede solucionar pacíficamente, no con las marchas que a veces se hacen bloqueando las carreteras, y eso, pues en eso no estoy yo de acuerdo, ¿verdad? Regresamos a la discusión sobre el tema de América Latina. Y en este segundo bloque, pues quisiera aprovechar a nuestros invitados. Natalie, para información del público, pues es argentina. Tiene algunos años aquí en México, pero su origen de nacimiento es Argentina. Y me gustaría aprovechar eso, Natalie, y abundar en el tema de Argentina. Hace
4 años el pueblo de Argentina votó de forma muy contundente para rechazar la gestión de la izquierda en manos de Cristina Kirchner. Y pues producto de eso era que, o lo que exigía, pues evidentemente que corrigieran el tema económico, que teníamos una economía muy desestabilizada, con indicadores negativos, y asume la derecha, en este caso el poder, con medidas fuertes, digamos que sí tuvieron algún impacto, pero corrigieron en alguna parte los temas económicos de Argentina, pero no resolvieron obviamente los temas que quizás la población demandaba. Y al parecer el pueblo de Argentina como que es de mecha muy corta, ¿no? O sea, no rápidamente. Vienen elecciones este año, recientemente, y hay un rechazo total al gobierno ahora de Macri y vuelve al poder la izquierda. ¿Cuál es la reflexión que tenemos en el caso de Argentina? Argentina es un caso particular desde cualquier aspecto que lo abordemos. Sí es cortoplacista, de hecho tenemos ciclos económicos muy acelerados. Desde los últimos 7 años venimos un año en crecimiento, un año en decrecimiento, de manera anual, lo cual en cierta forma indica ese grado de inestabilidad que se presenta en la economía. En el plano social, desde el segundo mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha creado una famosa o denominada grieta, donde la sociedad se encuentra dividida, una mayoría apuntando a una expectativa de centro-izquierda o esperanzada por ese nuevo mandato, y una parte no menor a la mitad del país que apunta más bien a una reflexión más conservadora. En esa situación estamos ahora, con una parte de la población esperanzada, con el país que va a tomar Alberto Fernández el 10 de diciembre, y otra parte de la población tratando de esperar, adaptarse a lo que venga. La expectativa está dividida justamente entre esas dos partes de la grieta, aquellos que piensan que la economía se va a reactivar con la llegada de esta nueva línea, con el impulso del consumo a través del gasto público, de las políticas fiscales, y otras miradas más pesimistas que piensan más en las consecuencias que puede darse esta expansión, más que nada desde la política monetaria, que puede generar una inflación insostenible en el corto plazo. Alberto Fernández va a recibir el país con una inflación que se espera que llegue al 55.6% a diciembre de este año, un nivel de reservas de libre disponibilidad muy bajo, de unos 10.000 millones de dólares, con unas letras del Banco Central llamadas LELIQ, que se planea que el Banco Central defaultee, o como se suele decir, lo cual es inviable. Por lo tanto, si el Banco Central no puede pagar, lo que va a hacer es emitir, y por eso está el peligro de hiperinflación inminente. ¿Qué va a pasar? No se sabe, hay cierto temor, cierta angustia en la sociedad, y por supuesto Argentina no está aislada del contexto, las repercusiones, más que nada de nuestro vecino chileno, que ha sido el ejemplo a seguir, repercute de manera directa en el descontento de la sociedad y en esta incertidumbre. Me llama la atención a mí un caso en particular y quisiera preguntarte tu percepción con respecto al tema. El presidente electo Alberto Fernández pues llega en fórmula con la expresidenta, y vamos a tener una expresidenta que ahora va a ser vicepresidenta, y pues sale ahí la incógnita, ¿qué tanta independencia tendrá para ejercer como presidente ahora ya en el poder? Porque muy prudente, la señora de Kirchner pues no aparenta serlo, ¿no? Es lo mismo que nos preguntamos todos los argentinos, tanto los que están de un lado de la grieta como del otro. La realidad es que Alberto Fernández reafirma en cada uno de sus discursos su postura, su cargo que ha conseguido. También la otra parte de la realidad es que Cristina Fernández fue quien le propuso tomar este lugar, antes de las elecciones, por supuesto, porque ella sola quizá no llegaba a enfrentar al oficialismo, a Macri. Por lo tanto, necesitaba de una cara nueva, una cara fresca, que en cierta forma consolide el partido y ayude a ganar las elecciones.
El kirchnerismo, o más bien en este caso la fórmula Fernández-Fernández, no está soportada únicamente por una línea, que sería la kirchnerista, que es la que se piensa que predomina, sino que también tiene el apoyo de alguna parte del sector de izquierda, una parte del sector radical y una parte del peronismo puro. Por lo tanto, tiene al menos alguna forma de garantía de su gobernabilidad. ¿Qué va a pasar? No lo sé, tendremos que esperar. Escenario complejo, ¿no? Que requiere de estabilidad política porque el entorno económico está realmente difícil para Argentina, además de los indicadores que ya señalaste. Va a cerrar el 2019 con una tasa de crecimiento negativa, es decir, en recesión Argentina, ¿no? Y ocupa, pues, retomar el rumbo de crecimiento, ¿no? Y se ocupa el esfuerzo y el apoyo de todos los actores en ese país, así que pues sigue incierto el escenario para muchos países en América Latina. Bueno, también se me pasó comentarles que el profesor Osvaldo, vamos a aprovechar también que él es de origen chileno y yo quisiera retomar de nueva cuenta el caso de Chile, pues aprovechar el conocimiento que tiene el profesor del tema. Y en el bloque anterior, tanto Héctor como usted, profesor, señalaron que una de las causas posibles de estas reacciones en Chile pues es el tema de la desigualdad y pobreza, señalaba Héctor, pero curiosamente el caso de Chile ha sido uno de los países que ha tenido más éxito en el tema del combate a la pobreza. Pero sí, revisando unos indicadores, por ejemplo, la tasa de desempleo es alta y en el sector de los jóvenes es donde más se resiente. Parecía ser que todas estas medidas que se han aplicado en Chile, uno de los sectores que más lo ha resentido es el tema de los jóvenes, por la parte del empleo y por la parte de la educación, que es complicado el acceso y una vez que lo logras acceder a la educación superior, sobre todo, pues financieramente tiene un costo importante que hay que resolver una vez que egreses, pero pareciera ser que los empleos que están encontrando los jóvenes no están teniendo la remuneración suficiente para cuando encuentran empleo. Cuando encuentran, claro. Correcto. Sí, ese es uno de los problemas. Ya comentaba en el bloque anterior que esta es una rebelión, una explosión fundamentalmente juvenil, es de jóvenes. Son los jóvenes los que han tomado las calles y los que están protestando, y allí se han unido muchos otros sectores sociales con demandas muy diversas y muy dispersas. La educación ha tenido modificaciones importantes porque hace algunos años hubo algunos movimientos que lograron que se ampliara, ¿no?, el margen de educación bajo términos de gratuidad. Pero aún hay muchos, digamos, factores que se traducen a que aunque los jóvenes estén teniendo acceso a la universidad, existen otros mecanismos que sostienen y mantienen la desigualdad. Los analistas dicen que el gran tema aquí es la desigualdad. Habría que ver que en Chile hay mucha desigualdad, ciertamente, como en muchos otros países latinoamericanos. Dicen algunos especialistas que básicamente es la proporción a lo que existe en México, ¿no? Es muy parecido, precisamente el índice de concentración del ingreso de México y Chile son muy parecidos. Sí, muy desigual. Desigual, exactamente. Sí, claro, ¿no? Correcto. Ajá. Entonces, esta cosa que pues ya se venía comentando desde hace muchos años, ¿verdad? Se ha reducido drásticamente la pobreza, pero la desigualdad se mantiene o ha crecido. A últimos años se ha reducido levemente, ¿no? El asunto es que todas estas manifestaciones y todas estas protestas, ¿verdad?, traen la acumulación de una serie de, digamos, de descontentos y malestares que van desde temas relacionados con la carestía de la vida. Los productos han encarecido mucho últimamente. Bueno, ya decíamos, el problema empieza por el asunto del metro, ¿no? Están los problemas del acceso a la salud, están problemas que tienen que ver con el transporte público, que presenta muchas deficiencias. Entonces hay una gran acumulación de digamos, aspectos que han llevado a este rechazo de las formas tradicionales de la política y lo que identificamos como la democracia. Porque este es un movimiento que no se identifica con ningún partido. Es un movimiento que no se identifica con ninguna ideología. Lo cual lo hace complicado para el gobierno. Muy complicado, porque no hay con quién dialogar.
con quién se hace una negociación, ¿no? Entonces hay un conjunto de demandas muy dispersas, desde reivindicaciones de los grupos indígenas, como digo, hasta cosas que creo que se mencionaba antes, ¿no? La cuestión de las pensiones, ¿no? Que por cierto el modelo mexicano retomó el sistema, ¿no? Allá se llaman las AFP, ¿no? Administradoras de fondos de pensión, ¿no? También hay quejas aquí con ese tema, ¿no? Claro, porque aquí están recién empezando a entrar en acción, ¿no? Sí. Entonces, es un movimiento, como digo, muy complicado. Ya decía, el gobierno no supo cómo reaccionar, y aunque en general los políticos pues, trataron de dar curso a una salida, el problema está en la calle. El problema está en la calle, y la cosa está en que el movimiento rechaza a los políticos, a todos los políticos. Ese es otro de los tópicos, ¿no? Todos los políticos son corruptos, ningún partido sirve, ¿no? Por supuesto tampoco el presidente. Es una idea que se repite, y entonces que trae otro elemento que creo que se agrega a estas dificultades económicas, que es un deterioro de las formas tradicionales de la política. Van 2 años del gobierno actual, va a medio camino. Así es. Uno de los puntos, la dispersión de lo que está solicitando los grupos que se están manifestando, pues es la remoción del presidente actual. Claro, ¿hay posibilidades de que eso se dé en su perspectiva? Yo creo que no. Yo creo que en general un sector de la política trae la idea de una acusación constitucional, un procedimiento para quitarlo del cargo. No creo que prospere, pero el gobierno ya, pasado el tiempo, pasado la crisis, se ha hecho cargo de esto, y con el apoyo de partidos, por supuesto de derecha, de centro, algunos de la izquierda, está proponiendo una serie de cambios. El presidente ha lanzado lo que llama una agenda social, retomando todos estos demandas, todas estas exigencias. Como decía, el gran problema aquí es el deterioro de las formas tradicionales de la vida política, de la democracia, y hay otro elemento que creo que sí es común para todos los casos latinoamericanos, que es el asunto de las nuevas tecnologías y de las redes, que hacen que un aspecto que parece muy pequeño cunda, prolifere, y entonces en cosa de horas tenemos a miles de gentes en la calle, ¿verdad?, por el asunto de la comunicación instantánea. Y que además nos lleva a que pues, estamos observando estos procesos pues, simultáneamente a su ocurrencia, ¿no? Claro. Héctor, señalábamos en la mesa el tema de pobreza, desigualdad, como los factores importantes que están detonando esta situación en América Latina, pero pues no son temas ajenos a la historia de estos países. Digamos, el tema de pobreza siempre ha estado presente, el tema de la desigualdad ha estado presente. ¿Qué es lo que está haciendo la diferencia? ¿Por qué ahora la sociedad pues, está teniendo un papel muy activo y exigiendo lo que considera que, pues que debe de tener o que le debe de ofrecer el gobierno, y que no ha tenido esa capacidad para responderle, ¿no? Que tenemos ya lo señalaba, a lo mejor las propias redes, los medios son los que están también permitiendo estos esquemas de organización para exigir de manera más contundente y con más fuerza por parte de la sociedad, ¿no?, a los gobiernos. Sí, digamos que en el nivel de la manifestación o de la expresión de este malestar, efectivamente, pues los nuevos medios o por ejemplo, las redes sociodigitales permiten visibilizar más este malestar, y también son utilizados como mecanismos de convocatoria. Yo creo que, a reserva de que tuviéramos que revisar el proceso de la historia de cada país en general, yo creo que en distintos momentos, aun cuando han llegado gobiernos de un signo, de un color, o regímenes con ciertas banderas, ¿no?, yo creo que en general la desigualdad, que coincidimos en señalar, es uno de los factores que generan estas expresiones. Tiene que ver con los procesos de privatización que en muchos países se dio en los 80s, en los 90s, algunos más recientes, y que no han satisfecho, estoy de acuerdo, las demandas de bienestar.
Se suponía que la premisa era de que desmontando el estado del bienestar, que fue un modelo predominante durante muchas décadas, hasta finales de los 70s, inicios de los 80s, la premisa era que si dejábamos en manos de la iniciativa privada muchos de los servicios, muchos de los requerimientos de una sociedad, esta iba a funcionar mejor. Los niveles de bienestar iban a incrementarse, ¿sí? Y sin embargo, lo que hemos visto como resultado, que ya también lo comentamos, ha sido una gran concentración de la riqueza y una mala distribución. Pues es que es uno de los grandes déficits, ¿no? Y ante un crecimiento de la población, más un crecimiento de las demandas de bienestar, más una mayor concentración, pues creemos que ahí está la fórmula que puede explicarnos en alguna medida por qué existe este malestar, ¿no? Hubo una promesa, en algunos casos, de que íbamos a estar mejor con un gobierno de X signo, y luego se probó con otro que se suponía era la alternativa, pero la demanda pareciera que sigue siendo la misma. Sí, sigue siendo la misma. Y creo que eso nos puede ayudar a entender o a explicar, por ejemplo, en el caso de Chile, como lo señala Osvaldo, cómo es que ya no son las banderas políticas las que nos pueden ayudar a explicar, o al menos las banderas ideológicas, a explicar esta demanda, sino simple y sencillamente es una exigencia de un bienestar social que se ha demostrado bajo un régimen u otro que no ha sido satisfecho o no ha sido respondido. Entonces, algunas sociedades han llegado después a tratar de atender estas demandas bajo un modelo, vamos a decirlo así, neocapitalista o neoliberal, que es el término que se utiliza, ¿no? Y que otros lo han hecho con un enfoque más social para tratar de contrarrestar este otro modelo de concentración, pero pareciera que la respuesta no ha sido satisfactoria en ninguno y otro caso. Entonces, la pregunta es, de fondo quizá, ¿qué es lo que se requeriría para atender estas demandas? ¿Se requiere de un nuevo modelo político? ¿Se requiere de un nuevo modelo económico? ¿Se requiere de una reorganización de las democracias? No hay que olvidar también que algunos países todavía en los 70s tenían dictaduras, ¿sí? Y que la transición hacia la democracia no ha sido lenta, ha sido gradual, han ido consolidando algunos procesos. Pero pareciera ser que la democracia no ha sido suficiente, ¿no?, para resolver los temas. Por un lado, pareciera que por un lado no ha sido, y también, como comentamos, esta premisa de dejar en manos de la iniciativa privada lo que en algunas sociedades claramente se señala corresponden al Estado, ¿no? Entonces, son debates que están ahí todavía, pero que en la práctica, al llevar a cabo ciertas políticas, el resultado ha sido esa insatisfacción o no satisfacción de las demandas sociales. Y lo que hoy estamos viendo, en mi opinión, es un incremento de esa exigencia de mayores niveles de bienestar, que me parece, insisto, requieren, a reserva de revisar el caso de cada sociedad, una revisión a fondo de cuáles han sido los pactos sociales que se han creado para generar estos motores de desarrollo, para dar respuesta a las demandas de la sociedad. Pareciera que en lo político, hay un cierto agotamiento, al menos en lo que han sido las respuestas. Preguntabas tú hace un momento, bueno, hace 4 años estaba un gobierno, llega otro que pareciera, ahora hay un regreso. Entonces, ¿eso qué nos está indicando? Lo más evidente es que hay una exigencia muy inmediata, ¿no? Pues 4 años pues, pueden parecer pocos, pero para una sociedad pueden parecer muchos. Entonces, regresamos. Pero también hay que ver, esto nos indica cuáles son las opciones que están sobre la mesa. Si realmente hay una variación en las opciones o en el fondo, son las formas las que están diferenciando, pero en el fondo las respuestas pueden seguir siendo las mismas, lo que nos habla de problemas de cómo se han estructurado, ¿sí?, estas sociedades y las respuestas. Eso sería mi opinión. Bien, pues vamos a hacer un corte y regresamos con el cierre del programa.
Bueno, pues regresamos al cierre del programa. Vamos para ver qué alternativas hay en todo lo que hemos discutido. Natalie, ¿cuál es la perspectiva que puede tener el pueblo de Argentina ante este nuevo gobierno que está llegando? Digamos, ¿tiene esperanzas? ¿Se ve posibilidades de que se pueda resolver, mejorar? ¿O simplemente es una transición más de las que ha tenido Argentina? Esperemos que haya buenos resultados y principalmente en el corto plazo para calmar un poco la situación social que está atravesando el país. Creo que la expectativa más que nada es que haya consistencia entre el modelo político y económico y la realidad social, que es por ahí lo que se ha dejado a un lado en este contexto, y que aprendamos un poco de los ejemplos de nuestros países vecinos nos han dado ante estas manifestaciones que hoy en día están atravesando. Osvaldo, el caso de Chile, una inquietud que tengo yo, a ver, ¿cómo evaluar la reacción que ha tenido el gobierno ante este movimiento que no ha sido fácil, por lo que ya señalábamos previamente, por una parte? Y el segundo tema, ¿hay posibilidades de que esta reacción de la sociedad de Chile permita o genere cambios realmente fuertes, estructurales, en la forma en cómo se está conduciendo el país, que permita, pues, poder acercarse más a los niveles de bienestar que está pidiendo el pueblo chileno? Sí, yo creo que van a ocurrir cambios, ¿no? Como mencionaba antes, creo que el manejo político desde el gobierno fue muy errático y equivocado al principio, pero ya a medida que fueron desarrollándose los acontecimientos, fue enmendando y actualmente, bueno, pues ya ha incorporado lo que llama, bueno, hizo toda una reestructuración de su gabinete, el gobierno, se planteó lo que llama la agenda social, ya una demanda del movimiento que es el cambio de la Constitución en parte lo retoma, hablando de reformas constitucionales. Entonces yo creo que la reacción del gobierno fue equivocada, errada, en vez de tranquilizar las cosas generó mayor descontento. Ya les mencionaba esa declaración tan desafortunada de que estamos en guerra, por ejemplo, ¿verdad? Pero con el paso de los días han ido cambiando las cosas. Y yo pienso que sí, esto va a llevar a cambios, porque desde los sectores más, digamos, identificados con el statu quo, el estado de cosas, comienza a reconocerse de que hay que introducir modificaciones. Con qué profundidad y con qué, digamos, rapidez, pues es algo que no podemos saber, ¿no? La moneda está en el aire, pero yo creo que sí van a producirse cambios. Desafortunadamente sí habría que no olvidar, tener presente que pues esto ha sido en el marco de violencia que ha traído muertes. Hasta el día de hoy se cuentan 23 personas que han muerto, miles de heridos, ¿verdad? Y yo antes mencionaba las redes sociales y bueno, pues es una, digamos, aspecto que de alguna manera también incide en el conflicto, porque pues estamos siendo testigos, ¿verdad?, de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues es un elemento que hace más complicado todo el panorama. Para concluir, yo diría que todos estos procesos pues, nos hablan de la complejidad y la diversidad de los países latinoamericanos. En el caso específico de Chile, yo pienso que es el resultado de un cambio social que ha generado grandes expectativas a las que no se ha dado respuesta, ¿no? A mí no me gusta la visión simplista, ¿verdad?, de algunos que hablan de derrota del neoliberalismo, ¿no?, o victoria. Yo creo que ese tipo de denominaciones más bien quedan para el Mundial de Fútbol o para la Serie Mundial, ¿verdad?, porque los procesos históricos son mucho más complejos, porque el país ha cambiado y cambió en un sentido positivo en algunos aspectos, pero claro, también hay una serie de deudas sociales a las que no se ha dado respuesta. Héctor, no hemos hablado casi de México, Héctor, y no sé, pero me pareciera que no es ajeno a esta temática, ¿no? Yo creo que en el pueblo mexicano pues también hay mucho malestar, porque también hay un tema de bienestar que no se ha podido lograr, hay un nivel de pobreza muy fuerte, hay mucha desigualdad, como en el resto de los países de América Latina, y traemos un tema que creo que le ha abonado mucho a ese malestar, que es el tema de la inseguridad.
Tenemos un gobierno que apenas lleva un año, que fue elegido con una amplia mayoría, con un triunfo muy contundente, que hasta ahorita le ha alcanzado, digamos, para mantener, digamos, socialmente, pues sin alguna manifestación en las calles, pero sí en las redes con muchos comentarios donde se hacen sentir ese malestar, particularmente en el tema de seguridad, ¿no? Que es uno de los puntos que yo señalé en un programa previo, ¿no? Que creo que puede ser uno de los, o el talón de Aquiles de este gobierno si no se atiende de manera eficiente. El caso de México, comentábamos hace unos momentos, hablando de manifestaciones violentas, pues tenemos otro tipo de, yo diría, de violencia en México, que me parece no tiene mucha relación con lo que está sucediendo, por ejemplo, en Chile, que es más coyuntural, una expresión de un malestar en un momento específico, pero en nuestro país la violencia tiene ya muchos años como parte de la vida cotidiana y que ha permeado, ¿sí?, la vida de la población en general. Sabemos que las cifras que se contabilizan por año son muy elevadas, demasiado elevadas, de muertes por violencia, y estas muertes por lo general están asociadas o se les ha asociado con actividades del crimen organizado, que es uno de los problemas que están generando la inseguridad, o uno de los factores por los cuales se explica la inseguridad y la violencia que hay en nuestro país. Eso indiscutiblemente está afectando el desarrollo de la sociedad, está afectando el desarrollo económico, no hay certidumbre para invertir precisamente por la inseguridad que prevalece. En un contexto de desigualdad y de crecimiento de la economía, se habla que este año vamos a crecer el 0.1%, es decir, la primera rayita arriba de cero. ¿Sí? Eso pues viene a complicar el escenario y tendríamos que preguntarnos si México tendría en este momento que voltear, por ejemplo, a los países latinoamericanos, relanzar sus relaciones con algunos de ellos. A mí me parece que la reciente visita del presidente electo de Argentina, Fernández, ha sido con ese propósito de lograr un acercamiento, porque una de sus alianzas económicas primordiales de Argentina siempre ha sido con Brasil, a pesar de sus diferencias, han estado muy interconectados por el Mercosur, y sabemos que la llegada de Bolsonaro a Brasil ha marcado una distancia ahora con el triunfo de Fernández, por considerar que son opuestos en sus propósitos. Entonces, no sé cómo vaya a afectar eso la relación, en principio, entre ambos países, pero sobre todo lo económico. Y pudiera ser una buena señal el que desde el sur estén mirando hacia el norte para tratar de restablecer estas relaciones, pero no sé si México tenga el interés, la disposición y esté dentro de sus prioridades mirar hacia afuera ante la gravedad de los problemas que tenemos que atender en casa, y donde al menos las señales que ha dado el nuevo gobierno es que la prioridad precisamente está al interior de la casa y no hacia afuera, ¿sí? Y donde las relaciones internacionales son importantes, pero lo que se ha manifestado es que la importancia va a estribar en subrayar el principio de autodeterminación como la principal política exterior de México, sin recuperar esa tradición de la famosa doctrina Estrada en México, y que después de ello pues se tendrán que ver las posibilidades de establecer alianzas más cercanas, más de colaboración más estrecha. Ahorita todo indica que no es una prioridad del gobierno, la prioridad está adentro, insisto, y con un problema gravísimo que es el problema de la inseguridad. Ese es nuestro gran problema ahorita al interior de nuestro país, e insistiría que es una violencia distinta a la que viven otros países. Sí, la ventaja de los países del sur es que pues, no tienen un vecino complicado en el norte, ¿no? Es otra particularidad y dificultad de México, ¿no? Y que eso es una vecindad que, por ejemplo, en el caso del crimen organizado ha alimentado con armas precisamente a estos grupos con relativa facilidad.
Entonces, ahí se explican también otros factores y que lo pone en otro contexto, en otra situación y termina por complejizar más las problemáticas y estas desigualdades de las que ya hemos hecho referencia a nivel general en Latinoamérica, pero ya particularmente en el caso de México, yo creo que es un ejemplo paradigmático a nivel no solamente de Latinoamérica, sino en el mundo, de desigualdad por el grado de concentración que existe de la riqueza en unas cuantas manos. ¿Sí? Y donde tenemos pues un buen número, no sé si es un dato para presumir, me parecería que no, tenemos a un gran número de multimillonarios en el club de los más millonarios del mundo, ¿no? ¿Sí? Bien, pues hemos llegado al cierre de nuestro programa. Agradecemos la participación de nuestros invitados el día de hoy, pero sobre todo agradecemos la preferencia de usted. Los esperamos la próxima semana en una edición más de Enfoque Cimarrón. Muchas gracias.